¿Cómo está la iglesia? Permítanme hacer una oración al principio, antes de dar la enseñanza. Mi buen Dios, gracias porque estamos acá reunidos. Tú nos das la capacidad y los dones espirituales para entender qué va a ocurrir en los próximos días. Te honro con todo el corazón. Dame sabiduría, por favor, para transmitir el mensaje de esta noche. Mucha inspiración que pueda llegar a los corazones. Y por lo pronto intercedemos y oramos por este país, oramos por esta nación. Ten misericordia de la nación americana, ten misericordia de sus líderes, ten misericordia de sus habitantes. Padre, lo que pase acá en esta nación afectará o afecta a todo el mundo, porque ya no hablamos de naciones, no hablamos de fronteras, hablamos de una aldea global, un solo país, por así decirlo. Entonces te pedimos misericordia, a tu favor, Señor. Ayuda, despierta el corazón de todos los creyentes, de todos los justos en esta nación y las naciones de todo este continente y los demás continentes del mundo, Padre. Ten misericordia de esta tierra. Nosotros como iglesia nos humillamos delante de tu presencia, buscamos tu rostro. Nosotros, como dijeron los profetas, toda la nación hemos pecado. Ten misericordia y ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no le había comentado al apóstol Fernando, hubo un pequeño cambio de planes. Ya no me voy. Pero es pequeño, es un pequeño cambio de planes, pero quiero ser como permitirme ser vulnerable en lo que les voy a compartir. Hace unos días tuve un sueño y en el sueño ocurría el rapto de la iglesia. Nunca había tenido sueños de esa categoría, y en ese sueño precisamente aparecía Dani, mi hermano Dani aparecía en ese sueño. Estaba yo en la casa de él. El hermano Dani me va diciendo estos días, porque mandé un mensaje y en ese mensaje dice que el 2 de octubre cambiamos de año según el calendario judío. Entramos al año 5777 y él me dice que el 2 de octubre cumple años, algo así. Entonces ya me pareció demasiado sospechoso. Demasiado sospechoso, porque es que uno en lo profético es fácil a veces disertar, como me dice una señora, ella no es creyente, va a la célula y me dice: ay, pero es que a ustedes les es fácil hablar de lo que ya ocurrió, ¿por qué no me dicen que va a ocurrir? Y gran desafío, ¿verdad? Es fácil hacer una disertación sobre la historia y hacer la hermenéutica, interpretarla, pero ¿qué va a pasar? Qué bueno es nosotros tener la capacidad y la unción suficiente para decirle a las personas de manera anticipada: prepárense, esto puede llegar a ocurrir. Entonces ya van 2 sueños, pero en el sueño que tiene Dani, que cumple años el 2 de octubre, que hay cambio en el calendario judío y que se va a firmar el proceso de paz en Colombia, el plebiscito, son demasiadas coincidencias. Entonces pensé y dije: no es el tiempo para viajar. Pero coloqué una señal más. Dije: si me regresan el dinero, si no me regresan el dinero, voy y me arriesgo, porque ustedes saben que si mantengo en una montaña por allá arriba en el filo, no agarraré un avión ¿verdad? A las puertas del fin del mundo, por así decirlo. Es una broma. Pero como dijeron: no, si le podemos regresar su ticket, lo que le costó, entonces dije: no voy a viajar. Entonces le dije a la hermana Cristina: bueno, si está esa opción. Y ella me dijo: me parece raro, apóstol. Ella me dijo: me parece raro, apóstol, es raro que te devuelvan, solo faltando unos días para el viaje, que te puedan regresar todo el valor del ticket. Yo dije: wow, blanco es, gallina lo pone, no voy a viajar, no por ahora. Y estaba meditando acerca de, voy a hablarle de varios temas. Este es un sermón tipo, así hablan los profetas, así hablan muchos profetas, es un estilo no tan homilético, pero es como un conversatorio profético. Y le decía yo a Dios: bueno, Señor, entonces, ¿qué es ser valiente? Porque ser valiente a veces significa: no, voy para adelante y no retrocedo. A pesar de no me rindo, voy a seguir marchando contra viento y contra marea. Y me di cuenta que no es así, porque la vida es como el ajedrez, y el que juega, el que maneja y el que nos lleva, nos trae, nos mueve es Dios. Él es el ajedrecista, Él es el ingeniero, el arquitecto, y es el que decide: sigue avanzando, o es el que va a decir: quédate quieto, o es el que te va a decir: haz una reingeniería en tu vida. O sea, devuélvete, analiza, evalúa, replantea y vuelve y reconstruye. Es Dios. Entonces, ¿qué es ser valiente? Es tener la capacidad de escuchar a Dios. No tanto que yo tenga, porque podemos confundirlo, y en las tendencias modernas hay una cosa que se llama humanismo, y dentro del humanismo hay una palabra que se llama obstinación. Entonces es que a mí se me metió la idea y tiene que ser así. Entonces, ¿quién es el Señor? Si yo estoy pensando de esa manera, ¿quién es el que gobierna mi vida? Yo. Entonces estoy fallando. Recuerden que cuando la humanidad, en el proyecto Torre de Babel, ellos dijeron: vamos a hacer un edificio que nos lleve hasta el cielo, y así vamos a demostrar nuestra supremacía, y así vamos a demostrar, bueno, estamos unidos todos, es una sola idea. Mire, había unidad,
Un pueblo unido jamás será vencido, decían políticamente hablando en aquel entonces también. Y Dios dijo, no, voy a hacer los que hablen diferentes idiomas, yo voy a generar confusión, yo voy a sembrar la desunión. Pero no voy a permitir que el ser humano, como ser humano, avance, crezca sin mi ayuda, sin mi dependencia. Entonces, ¿qué es ser valiente? Es tener la capacidad de afrontar aún de parte de Dios, que a veces lo humilla a uno. Mire, qué mejor certificación para Jonás como profeta de que él haya dicho Nínive será destruida y que Nínive sea destruida, pero resulta que quedó mal como profeta porque no se cumplió su profecía. Y luego él le reclama a Dios, yo sabía que tú no ibas a destruir después esa nación si hacían esto para arrepentirse. ¿Qué hicieron? Un ayunito de 3 días y no fue destruido Nínive. Muchos profetas a través de la historia han anunciado cosas catastróficas a nivel mundial, han anunciado el posible regreso de Cristo en diferentes siglos. Y la pregunta que yo me hacía estos días, y yo estaba reflexionando y hablando con Dios, Señor, ¿se equivocaron estos hombres y estas mujeres de Dios? Y yo sentía que Dios me hablaba en mi corazón y me decía, no, yo no. Lo que pasa es que el pueblo clamó, el pueblo intercede y el Señor corre la fecha. Ahora, vamos a leer un momentito lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis. Ya estamos tocando las puertas del libro de Apocalipsis. Hacemos la transición entre los evangelios, las epístolas, y ahora entramos al tema de Apocalipsis. El apóstol no sabía del cambio del viaje porque fue ahorita en la tarde que estábamos haciendo todo eso y que me dicen realmente se puede hacer, se puede cancelar. Voy a esperar qué pasa ese 2 de octubre. Yo prefiero más estar en el cumpleaños con Dani que estar en Nueva York. De verdad tenía el proyecto de ir allá porque quiero, al lado de las Torres Gemelas, quería hacer un acto profético, orar, porque según un profeta de acá, Jonathan Cahn, él dice que el juicio para Estados Unidos comenzó en ese lugar. En ese lugar fue que se fundó Estados Unidos, en esas cercanías, Washington, Nueva York. Quería ir a orar por la nación allá, pero bueno, voy a esperar ese 2 de octubre y en otra ocasión voy a ir dependiendo de lo que suceda. Apocalipsis 1, mírelo cómo lo plantea la palabra de Dios. Dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Sí? En otras versiones dicen, Dios le dijo a Jesucristo. Esto es aterrador porque si Jesucristo es Dios, ¿cómo Dios le dice a Jesucristo lo que va a acontecer? Leámoslo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Le preguntan en Mateo capítulo 24 al Señor Jesús, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Dice el día y la hora nadie la sabe, ni yo. ¿Cómo es posible que Jesús, el verbo de Dios, Dios hecho carne, no sepa estas cosas, pero que luego se alegra tanto que dice, Dios me las acaba de comunicar y Él le dice a su ángel para que le diga a Juan estas cosas? Y vemos como esa de, como, ya me dieron esta noticia, Jesús se pone contento, comunícala a los humanos. Pero ¿por qué Jesús el verbo no conoce estas cosas desde el principio? ¿Por qué Jesús Dios se ha abstraído de este conocimiento, de esta omnisciencia en cuanto a los eventos proféticos? Porque el Señor cumple una función hermosísima, que es la de intercesor. Hay 2 tipos de intercesores: el fatalista, tipo Jonás, que sabe que ya viene una destrucción repentina, entonces pues ya que orar. Y el que no le dicen cuándo va a ocurrir, entonces está preocupado. Y vamos a seguir clamando porque hay esperanza. Vamos a seguir suplicando porque hay una oportunidad. Todavía faltan muchos por conocer la palabra de las buenas nuevas. Entonces Jesús, como intercesor, se le ha quitado el conocimiento de algunos detalles para que su misericordia como intercesor, porque está a la diestra del Padre, Él esté suplicando. Todavía no, Padre, todavía no, papá, todavía no, que debe ser la función de nosotros. Pues dice que los dones espirituales, dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a los apóstoles, profetas, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio de los santos? El primer ministerio es el amor. Es la manifestación de la misericordia, es manifestar la justicia de Dios, que está muy caracterizada por su misericordia al favor de la salvación. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo le decía al Señor, bueno, si a mí me pones en la función de profeta, ¿cómo hago para anunciarle a las personas que está cerca el fin?
pero también para darles esperanza en esa circunstancia. Es muy duro. Y papá, yo creo que me está dando la tesis para exponérselas a ustedes. Es un paradigma. Dios dice, no dejes de trabajar, no dejes de soñar, no dejes de luchar, pero tampoco te olvides que va a ocurrir muy pronto. Ay, no, es como tratar de mirar a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Pero ¿cómo hace un pianista? Un pianista tiene que usar sus dos manos. El piano tiene un tamaño aproximadamente de 2 metros y hay una mano que tiene que andar por allá y la otra tiene que andar por acá y tiene que resolverlo. A veces solo hay tiempo para mirar una mano y la otra de memoria. Con el tacto, con el sentido, está interpretando las notas. Con una mano hace unas notas, con la otra mano hace otras notas. Sí podemos mirar a la izquierda y a la derecha. Sí podemos, es una metáfora. Sí podemos vivir con la idea de que en cualquier momento puede ocurrir el 2 de octubre. El fin de todas las cosas. El arrebatamiento de la iglesia. Puede ocurrir. ¿Cómo no puede ocurrir? No puedo vivir súper relajado, o sea, igual, porque siempre han dicho, entonces no me importa. Y tampoco puedo vivir súper paranoico, al punto de que no duermo. Pero también yo como atalaya, o sea, un hombre de Dios como atalaya, es responsable de estar anunciando estas cosas. La iglesia mantiene viva y mantiene activa por este mensaje de la parucia o la parucía, el regreso de Cristo. Es lo que mantiene vivo a la iglesia, mantiene a la iglesia despierta. Despiértate tú que duermes. Es un mensaje profético que está en la palabra de Dios. Entonces, el Apocalipsis más o menos se escribe entre el año 80-90 después de Cristo. Es el último libro que se escribe, es el último libro revelado. Juan era el apóstol más joven y se le otorgó el privilegio de recibir la revelación cuando tenía entre los 90 años, 85 años de edad. Estaba Juan en la isla de Patmos, como lo describe en este libro de Apocalipsis, y en ese exilio ya la gente no distinguía quién era Juan. Luego él recibe el nombre del anciano, y ya en ese exilio es donde recibe todas estas revelaciones. Ahora, solo hago un paréntesis. Para las personas que piensan que por su edad ya no tienen mucho que hacer, no. A veces en la última etapa de tu vida, en los últimos años de tu vida, es donde más fruto puedes dar. Juan, en su última etapa de vida, fue donde más cautivó los corazones de las personas, porque dice, como dice este mismo libro de Apocalipsis, bienaventurado el que lee, no tanto el que entienda, porque es un libro lleno de símbolos, dice el que lee las palabras de esa profecía. Jesús se pone muy contento, dice, a ver, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Se siente bienaventurado usted en esta noche? Yo me siento bienaventurado porque es donde uno se empieza a decir, yo no debo postergar esto. Yo tengo que tomar el teléfono y decirle a esa persona que la amo. Mamá, te amo. Me acuerdo la noche que mi papá la última noche de mi papá, en enero 18, me llama y mi mamá le dice, ora por tu hijo. Y mi papá empieza a orar por mí, por el Skype. Y luego mi papá se empieza a sentir mal. El Espíritu Santo me dice, tiene un infarto. Pero yo no quería alarmar a mi mamá, entonces busqué rápido en internet cómo evitar un infarto, cómo alargar la vida de alguien que está pasando una crisis de infarto. Entonces leí que se toman una aspirina, entonces le dije a mi mamá, dale una aspirina, y busqué de dónde tomarle la presión, y me dice mi mamá, es que está tarde, está todo cerrado, ya está muy tarde. Le pregunta ella a mi papá, ¿quiere que lo lleve al seguro médico? Y dice, no, mija, esto ya me va a pasar, típico de mi papá. Porque en cierta ocasión mi mamá hasta tuvo que arrodillarse y decirle, te ruego por favor que me dejes llevarte al médico. Ya sabe que la gente de antes no le gustaba ir al médico. Y esa noche pasó lo mismo, igual. ¿Quieres que te lleve? No, eso me va a pasar. Su dolor empezó acá, en el cuello. Oré por él y me dijo, mi hijo, ya me pasó, ya me siento mejor. Tuve el deseo de decirle, pero bueno, oré por él. Y tuve el deseo de decirle, papá, te amo, porque entre hombres no nos decimos que te amo, ¿no? Eso no está bien visto. Entre hombres, ¿cómo nos tratamos entre hombres? Decimos, hey, ¿cómo estás, hombre? Ahí ya demostramos que nos amamos. Ya le dije al apóstol Fernando, te amo. ¿Sí? O como, entonces, ¿qué hombre? Y le pego duro. Según el grado del golpe, ella sabe que lo amo bastante. Porque entre hombres, o sea, pero tuve ese deseo de decirle, papá, te amo. Y no le dije.
Ya mi papá estaba falleciendo 4 horas después. Falleció sin dolor, sin tanta cosa, pero me quedó esa sensación. No le dije te amo, y el Espíritu Santo me puso el sentir. Bueno, igual oré por él, lo bendije, pero no le dije te amo. No me siento tan mal, porque pude compartir con él esa última etapa de su vida, esas últimas horas. Pero ¿qué les quiero decir con esto? ¿Para qué sirve este tipo de mensajes? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer. Es el tiempo para solucionar los conflictos, para decirle a la persona te perdono, porque en cualquier momento puede ocurrir el fin. Pues ordena tu casa, como le dijo el profeta a aquel rey, ordena tu casa porque mañana morirás. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos la noticia inminente de nuestra propia muerte? No hablemos del fin del mundo, nuestro propio final. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo viviríamos? Yo creo que no le daríamos espacio tanto a la depresión, al desánimo. No estaríamos pensando en lo que nos falta, sino dándole gracias a Dios por lo mucho que tenemos. O sea, nuestro estilo de vida es diferente, hermanos. Entonces, por eso somos bienaventurados al leer las palabras de esa profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La Biblia no miente. Es necesario que yo le diga y que todos prediquen en todas las iglesias, en el cuerpo de Cristo, está cerca. Es inminente, y cada vez, aunque no se sabe ni el día ni la hora, hay unas señales. Ahorita el apóstol le dijo al pastor, ¿sí? Le dijo al pastor Raúl que hay muchos temblores. Busqué la noticia ahorita y sí, en todo el mundo está temblando en este momento y mañana, hoy y mañana está temblando. Porque en la otra parte del mundo ya es 29, hoy estamos a 28 de septiembre, hoy y mañana está temblando en este momento. En tiempo presente, todo tipo de escalas de terremotos, temblores. Nunca había visto algo así simultáneo. Dani también estaba registrando allá en Monterrey con una aplicación que estaba temblando en todas partes al mismo tiempo. De todas las magnitudes, desde 7 grados, 2 grados, 3 grados, 4 grados, aquí en California también tembló. Al mismo tiempo. Son sacudones, son señales. ¿Qué tenemos que hacer? pues estar al día. O sea, nuestra agenda, darle prioridad a las cosas realmente importantes, salir de la zarandela, lo superficial, y hacer lo que realmente tenemos que hacer. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Dice acá entonces en este versículo, capítulo 1, estamos en el verso 3, 4, luego inicia el mensaje a las 7 iglesias, y esa es la primera parte de todo esto que vemos acá. Recuerden que las epístolas de Juan son el cuello para la conexión a lo escatológico, y cuando hablamos de lo escatológico es el libro de la profecía final. Lo escatológico tiene que ver con la profecía final. Hay un cuello, es como cuando a usted le enseñan en literatura que todo cuento tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, ¿verdad? El comienzo está en los evangelios, por así decirlo. El nudo está en las epístolas de Juan y el desenlace está en Apocalipsis. Seguimos estudiando entonces un poquito más de ese nudo. Vimos en la primera epístola de Juan que el espíritu del anticristo es la actitud de la desunión. Todo aquel que está en contra del mandamiento de Jesús, ese es anticristo, está en tinieblas. Anticristo sí va a haber un ser de pecado, un ser malvado. Posiblemente algunos profetas dicen que ya está en la tierra, todavía no ha sido anunciado su nombre, todavía no se manifiesta, pero la señal muy clara en la cual todos están siguiendo es que 10 países se unieron en Europa. La Comunidad Económica Europea es una señal muy clara de ese cumplimiento que estaba en la Biblia. 10 naciones se van a unir y todo eso está planteado. Entonces las personas que están presentes en esa situación tienen clara esa noticia. Va a venir un hombre de pecado, pero ahí su espíritu primero viene adelante, su espíritu viene adelante. Cuando Hitler empezó a triunfar en su campaña política, muchos pastores cristianos apoyaron a Hitler. No lo vieron venir. Ahorita en Estados Unidos también hay una revolución política y hay pastores que tienen sus preferencias políticas. En ese sentido, es necesario que los hombres de Dios tengan discernimiento. Tienen que prever no solo su propio bienestar y sus propias conveniencias para su comunidad cristiana, sino tener una visión global del cuerpo. Esta gente es triste, apoyó a Hitler, pastores cristianos apoyaron a Hitler. Y luego ese mismo movimiento nazi se fue en contra de esos pastores y todos terminaron incluidos en esa lista de asesinato que este ser tipo del anticristo hizo. Tanta gente que mató.
Es necesario estar entonces atentos, ser claros y ser justos. Toda decisión que nosotros tomemos no en beneficio propio, sino en el beneficio de todos. Pensar en esa manera global. El apóstol Juan nos va a decir entonces que el anticristo, el espíritu del anticristo es una actitud, es un estilo de pensamiento, como lo vemos veamos la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, verso 18. Estamos recordando el pasaje: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ya es qué? El último tiempo. Este es el último tiempo. Es nuestro tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, pues ahora han surgido muchos anticristos, porque por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? Del movimiento que se supone que es el movimiento cristiano y el movimiento judío, de las dos situaciones, dos esferas de luz. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Y por qué no permanecieron? Vamos a entrar en ese detalle, y quiero usar un pasaje que está en el libro de Job para entender esto, porque esto es muy sutil. Uno piensa que un espíritu de anticristo es muy agresivo y es muy violento, típico las noticias de ese hombre que intentó matar a este pastor estos días. No sé si vieron las noticias. Primero lo agarró lo golpeó, fue hasta su auto, lo estaba golpeando en las noticias, lo golpeó por la ventanilla. Él se bajó a decirle qué pasa, agarró su carro y lo atropelló. Pues alcanzó a esquivar a este pastor ese atropello. El pastor quedó en el suelo y luego echó reversa para acabar de matarlo. El pastor se arrastró, eso registraron noticias aquí en Las Vegas, se arrastró, y como no fue suficiente, apenas lo llevaron al médico, volvió a la casa y disparó a la casa, avalió la casa. Eso está pasando aquí en Vegas. Entonces es necesario que estemos atentos, pero no es una manifestación tan violenta. Hay cosas más pequeñitas y más sutiles que tenemos que pensar, como un efecto bola de nieve. Job capítulo 32, que es un libro que he estado meditando. Es impactante este libro. Veamos algunas apartes, para tener más en cuenta el contexto. Veamos el 29 de Job. Usted sabe y puede notar, él está pasando una crisis. Como yo pensé que esto, a mí en teología me habían enseñado que solo Job sufrió así, y que no iba a haber ningún ser humano que sufriera esto que vivió Job. Cuando empecé a leer el libro detalladamente, me doy cuenta que es la realidad de muchas gentes. Lo que vive él en diferentes situaciones está viviendo la gente hoy por hoy. Hay gente que su carne se está descomponiendo, se está cayendo. Hay gente que está siendo señalada, juzgada, atormentada, experimentan la soledad, están experimentando cuadros graves de depresión. Entonces es un libro muy pertinente para esta época, para la gente que sufre, muy muy actual. Hay gente que sufre en estos niveles, como los de Job. Dice acá en el versículo 29, dice Job, miren las palabras de él: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Porque cuando él está sufriendo, la gente dice: ya Dios no está contigo. ¿Algún pecado cometiste? Cuéntanos, ¿qué fue lo que hiciste? A nadie le pasan tantas cosas malas porque sí. Y él dice, él recuerda con esa nostalgia, y uno va leyendo y uno nota el sentimiento de Job en sus palabras. En esta versión dice, voy a leer una traducción en lenguaje actual: extraño aquellos tiempos cuando Dios mismo me cuidaba. No me daba miedo la oscuridad, porque Dios alumbraba mi camino. Extraño aquellos tiempos. Hay gente que está en este tipo de nostalgia, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo opera el espíritu del anticristo en estas circunstancias? Lo que le voy a decir es lo siguiente: hay gente que está sufriendo, pero estamos ocupados en nuestras propias situaciones. Esa es una manifestación del espíritu del anticristo, al punto que no nos hemos dado cuenta de esas realidades alternas del que sufre, a pesar de que es un siervo de Dios o una sierva de Dios. Porque Job, dígame, ¿qué tenía de malo? Como él mismo plantea en su defensa, es que demuéstrenme, por favor, no solo me acusen, no me acusen porque sí, demuéstrenme con evidencias que lo que ustedes me dicen es verdad, que yo me merezco esto. Yo me puedo parar delante de Dios, dice Job, y decirle: muéstrame qué te hice mal, porque te ensañas contra mí, Dios. Entiendan,
Entienda, no hice algo malo, Dios se ha ensañado contra mí, son las palabras de Job. Y hay gente buena que está pasando esas circunstancias, pero el asunto es la iglesia no está viendo. Es una de las manifestaciones del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no me deja ver el dolor del otro, porque estoy ocupado en mis propias situaciones. Es una manifestación del espíritu del anticristo. Por eso le digo, son cosas sutiles, no tan agresivas como la noticia de este hombre que atentó contra este otro hombre de Dios. Sí, un veterano de guerra. ¿Está loco? ¿Qué dice la mamá de este individuo? No, pues que lo juzguen. Hasta la propia mamá dice, no, él está loco. Yo no puedo hacer nada. La misma mamá le pidió perdón ahí todas salen las noticias, lo registran en inglés, en español. La misma mamá le pidió perdón al pastor, le dijo, perdóneme, es que mi hijo esto es veterano de la guerra de él. Pero entonces eso es una historia tremenda. Eso viene porque uno de los gobiernos de acá canceló la ayuda para los veteranos de guerra. Ellos no pueden andar libremente en la calle, ellos tienen que tener un cuidado de parte del gobierno, y el gobierno no les está dando el cuidado. Y ya varias noticias están ocurriendo a causa de esos veteranos, gente que sabe manejar las armas, que creen que están en la guerra. Pero vuelvo y aclaro, no hay que estar en los niveles más altos de violencia para notar una violencia más sutil, es como una muerte lenta la que estamos viendo aquí, este tipo de violencia. El tipo de violencia donde todos los hermanos están pendientes, si caes porque pecó, o sea, si están en una condición caída, si están en una condición de pobreza o de enfermedad, le faltó fe. Eso es verdad. Eso es cierto. Donde la gente está preocupada, Dios mío, que pueda pagar la casa, porque si no puedo pagar el arriendo voy a quedar mal en la iglesia. O sea, van a decir que no estoy bajo la bendición del Señor, estoy en pecado, que no me van a quitar mi automóvil, que no pierda yo mi empleo, porque van a pensar que estoy en pecado. La gente está preocupada más por el qué dirán, pero la gente no ve eso. Estoy hablando en términos generales. En sus compañeros cristianos no ven si estoy en problemas, voy a ir al cuerpo de Cristo, voy a ir de mi hermano para que me ayude. No, está preocupado por mantener la imagen de prosperidad. Y entonces esto se volvió una especie de alfombra roja. Es una especie de alfombra, esta es alfombra café, ¿verdad? La iglesia ahorita se volvió una especie de alfombra. ¿Qué pasa en la alfombra roja? La gente se mete en unas deudas, pero lo importante es pasar por la alfombra roja, con unos vestidazos, unas joyas prestadas, diamantes, etcétera, para salir en la foto. Ese es el cristianismo ahorita, muy fashion, muy Hollywood, muy de efectos especiales. ¿Seguimos? Esa es una manifestación del espíritu del anticristo. Entonces, eso es lo que está viviendo Job. ¿Qué más encontramos de Job? Otra declaración de él, 29:18, capítulo 29:18 dice: hasta llegué a pensar, dice él, en sus tiempos de vacas gordas, hasta llegué a pensar, viviré una larga vida y tendré una muerte tranquila. O sea, tenía su proyecto organizado. Y cuando tenía todas las respuestas, le cambiaron todas las preguntas. ¿Y qué hacemos cuando nos pasa eso? ¿Y quién puede alegar y decirle a Dios que no? No solo Job está siendo probado, sino la gente que está alrededor de Job. Todos están siendo evaluados con esa crisis. ¿Qué le dicen? Él, Dios del cielo, está viendo qué le dicen sus amigos. Está viendo qué dice Job y cómo se comporta. ¿Qué le dice su esposa? Que a propósito es importante recordar, su esposa nunca lo dejó. En una de las sentencias dice Job: si yo he deseado a la mujer de otra persona, si yo me he acostado con la mujer de mi prójimo, entonces que a mi mujer la vendan como esclava y que se acuesten con ella miles de hombres y que yo pase esa gran vergüenza, si es que yo he hecho eso. Porque la gente se preguntaba: ¿será que fornicó? Él dice: no he deseado a las jovencitas, ni siquiera las he mirado. ¿Será que adulteró? Tampoco me he acostado con la mujer de mi prójimo. Porque la gente se imagina miles de cosas, que la gente es morbosa. O sea, cuando él declara ese punto, ya me da a entender de que su esposa estaba con él. Si yo hice eso, entonces que a mi esposa la vendan como esclava y que miles de hombres se acuesten con ella y que yo pase esa vergüenza. Pero no era así. Entonces sí es importante aclarar que su esposa estaba a su lado. Los dos estaban viviendo la prueba. ¿Qué más encontramos? Llegué a pensar, viviré una larga vida. ¿Usted ha pensado eso? Yo siempre imagino mi muerte de anciano,
que me acuesto y no me vuelvo a levantar, con una sonrisa en mi rostro, con unas canas tipo Moisés, un poquito de cabello largo estilo Sansón, y entonces decirle a mi esposa, amada mía, adiós, cuando la tenga, no a mi esposa, he vivido una vida hermosa contigo a tu lado, y le pico así el ojo así, ya me voy. Entonces uno se imagina un estilo de muerte así, wow, pues uno, wow, o sea, todos hacemos buenos planes, todos que es bueno soñar y hacerlo. Él dice, yo también lo hice. Dijo en el versículo 19, estaré fuerte y lleno de vida como árbol bien regado, nadie me faltará el respeto ni jamás perderé mi buena fama. Y sabe que cuando le empieza a caer esta enfermedad, a él lo sacan a las afueras de la ciudad, según lo que entendí de ese libro, y hasta los leprosos le decían, uy, gas, hasta los leprosos, gas, qué asco ese hombre, hasta los leprosos, hasta los ladrones, uy. O sea, este hombre está siendo atacado en lo físico, en su salud, en lo emocional, lo psicológico, lo intelectual, porque hasta sus amigos le dicen, ay, no, que tú muy sabio. Y él trata de defenderse con su sabiduría, porque algo que no pierde Job es su sabiduría, y dice, no vale, porque demuéstrame con tus hechos tu teología. Hasta en su intelectualidad está siendo atacado. Cosas. Ahora veamos el verso 30, lo que les dice, capítulo 30, verso 1. Ahora resulta que soy la burla de unos chiquillos. Dice en esta versión, resulta que ahora soy la burla de unos chiquillos. Yo ni a sus padres les confiaría el trabajo de mis perros ovejeros. Así dice Job. Y ahora soy la burla de esa gente, de esa chusma. Capítulo 31, verso 1. Yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Me he portado bien, he guardado la ley del Señor. Y mire lo que me está pasando. No, tremendo. Verso 24. Jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. Job es un varón justo. Ni con sus enemigos aplicaba la injusticia, ni con sus enemigos dejaba de ser misericordioso. ¿Qué más podemos ver de Job? Capítulo 32. Este momento, realmente el 32 es el que inspira todo este mensaje. Gira alrededor del 32 y de la epístola de Juan que ahorita vamos a revisar. Antes de entrar al 32, veamos un momentito la primera epístola de Juan, porque yo les dije que ese es el cuello para entrar en el tema de lo profético. Dejemos una pausita aquí, hagamos una pausita o un paréntesis en Job y veamos un momentito otra vez las epístolas juaninas. La primera epístola de Juan es detallada, tiene 5 capítulos, ya vimos, habla de ese mandamiento, pero la segunda epístola es más cortita. La segunda epístola de Juan, mire lo que va a plantear, tiene cuántos versículos, creo que 13, ni siquiera completa un capítulo. Pero es interesante porque es una epístola dirigida a una señora, y le dice a la señora elegida. Y en este tema vamos a hablar un poquito, lo tocamos de una manera tangencial, el asunto de la salvación. O fuimos elegidos por Dios, o nosotros elegimos a Cristo. ¿Por qué somos salvos? El caso es que aquí comienza con la siguiente declaración. El anciano, que es el nuevo título que recibe Juan, porque tiene que usar un seudónimo para que no lo maten, ya otros apóstoles han muerto. Creo que Pedro fue crucificado de cabezas y él es el último apóstol con vida. Entonces su nombre ahorita es el anciano. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Una carta epistolaria solo a una familia. Una carta bíblica de revelación que nosotros estamos estudiando, dirigida a una señora y a sus hijos. Pero el término para ella es la señora elegida. ¿Elegida por quién? Por Dios, desde antes de la fundación del mundo, como seguramente hemos sido elegidos nosotros. Ahora, ¿qué va a demostrar que nosotros fuimos los elegidos por el Señor? La perseverancia. Solo los que perseveran hasta el fin serán salvos. ¿Pero perseverar en qué? En su mandamiento, como lo vamos a estudiar aquí. Dice, ¿qué le dice? A ella, señora elegida, y a sus hijos, y no solo yo, sino también todos los que la han conocido la aman. Yo amo, dice, a quienes yo amo en la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. O sea,
con ustedes la gracia, la misericordia, la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Conocerán la verdad? La verdad nos libera. Bien, esa es la definición de verdad en la Biblia. Dice, ¿cuál verdad? La verdad que va conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Una carta epistolaria de 13 versículos para encasillar este mensaje que parece ser repetitivo, pero que es necesario que se diga una y otra vez. Es el resumen de la otra carta que tiene 5 capítulos, aquí solo tiene 13 versículos, ni un capítulo, pero Juan se centra en esto que es importante. La única manera de vencer el espíritu del anticristo es ese tema: guardar el mandamiento. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Los pámpanos que permanecen en mí, mi Padre los va a limpiar para que lleven más fruto. Pero el pámpano que no permanece en mí, o la ramita que no permanece en mí, se secará. Ese es el tiempo que, como sea, o sea, como dé lugar, nosotros tenemos que obligarnos a amar. Porque el amor es una decisión, no es un sentir. Obligarnos a amar. Y tan cierto es que el mismo salmista David dice: alma mía, alaba a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él mismo se obliga. Luego el apóstol Pablo también expresa: no como quien golpea al aire, golpeo mi propio cuerpo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, la tendencia a separarnos del amor es muy fuerte, porque la carne gira para un lado y el espíritu nos acerca a Dios. Hay una lucha entre la carne. ¿Qué es la carne? Es el desamor. Es la actitud de desamor, de desunión. Esa es la definición de carne en el contexto claro de este mensaje. Ahí es. Eso es todo. Esa es la segunda carta, es el cuello antes de entrar al Apocalipsis. Ahora, la tercera epístola de Juan, leámosla por favor. Tercera epístola de Juan, ¿cuántos versículos tiene? Tiene también 15, es muy cortita. Dice: el anciano a Gallo, se le escribió a un señor, ni siquiera a la iglesia. Mire cómo el apóstol Juan va de lo macro a lo micro. Una sola persona es importante para Dios como toda una mega iglesia. Pero una de las manifestaciones del anticristo es que es valorado tu ministerio conforme a la cantidad de personas que tengan en él. Y esta epístola demuestra todo lo contrario. Una sola persona puede hacer la diferencia. Un gran esfuerzo de un gran teólogo, porque Juan es conocido como el teólogo para un hombre. ¿Y qué le dice a ese hombre llamado Gallo? Dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es un versículo que se ha usado para decir que si soy un hijo de Dios obediente, tengo que prosperar en todo. Y lo declaramos como una afirmación. No es una afirmación teológica o doctrinal, es el deseo de Juan. Es el deseo tácito de Juan, deseo, pero en la realidad están en tiempos de persecución. Solo es mi deseo, te bendigo con ese deseo de que estás haciendo bien, quiero que te vaya bien, pero están en tiempos de persecución. No es una declaración que tenga que seguirse al pie de la letra y que nosotros somos prosperados en todo. No, porque aquí hay personas que tienen deudas. Aquí hay personas que tienen familiares enfermos en este momento. ¿Qué palabra les voy a dar si yo solo estoy viendo la parte de que todos nos tienen que salir bien? Entonces, ¿qué palabra van a recibir ustedes de consolación? Pero Dios tiene palabra para ustedes de consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si el espíritu está pobre, otras áreas están pobres. Hay personas que les han arrebatado sus sueños. Vuelvo y les digo, la vida va con ellos con todo. La vida está en contra de ellos. Yo sé, hay gente que se esfuerza, busca empleo y no les sale. He escuchado esos testimonios, es que no les sale. No es que no quieran trabajar, no les sale. Estos días vino un hermano, un colombiano, se me acercó y me dijo: John, se puso a llorar.
Yo no entiendo, soy profesional, soy un sociólogo. ¿Ves? Estaba en la Florida y no consiguió empleo, se vino para acá a Las Vegas. Y cuando viene para Las Vegas dicen, ¡ay, te salió un empleo! O sea, él dice, ¿qué es esto? Es escritor, muy buen escritor, es un buen académico, se graduó en una de las mejores universidades de mi país, la Universidad del Valle, pero no consigue empleo. Y se puso a llorar como un niño. Y me encanta cuando los hombres lloran, porque ese es el momento cuando se han encontrado con su corazón. Muchos de nosotros le huimos a nuestro corazón, no queremos pensar en esas cosas, nos asustamos de nosotros mismos, lo dejamos para después. Después atiendo eso, ese malestar que tengo, después lo atiendo porque tengo que ser fuerte, porque tengo que mirar como hasta que nos cansamos y le decimos, Señor, ya no puedo más, aquí estoy. Tienes que llorar. Estaba leyendo un comentario que todo lo que le pasó a Job era para demostrarle que, sencillamente, que tenía que depender de Dios, a él y a todos los que leemos ese bendito libro. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo define la Biblia la verdad? El mandamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros, eso es lo que realmente importa. Ahora, en el Evangelio Jesús resumió los mandamientos en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la verdad. Prójimo, independientemente de cómo se comporta conmigo, independientemente de su actitud, es prójimo o próximo el que está al lado, porque la voluntad del Señor es que nadie se pierda. Y si nosotros le hacemos bien a las personas que nos hacen daño, dice la Escritura que amontonamos ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Y qué son ascuas de fuego? Son pensamientos de vergüenza. ¿Cómo aplica esto de los pensamientos de vergüenza? O sea, la persona va a estar recordando, yo hice esto y este me pagó así, me paga bien por mal. Eso se llaman ascuas de fuego, pensamientos de vergüenza. Y esos pensamientos de vergüenza son los que van a terminar salvando a esa persona, porque como dice la epístola de Santiago, si alguno hace volver del error a su hermano, le serán cubiertos multitudes de pecados. ¿Cuánto vale una vida? Como para dejarla que de gratis se vaya al infierno. Una sola persona no se merece el infierno, así sea una. No se merece. Por eso el apóstol Pablo vivía en esa dimensión de preocupación. Decía, estoy en deuda, me siento en deuda. Sí, experimento la gracia, sí, soy salvo, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? Y a veces hasta el mismo espíritu no lo dejaba ni andar. Él quería irse para un lado, quería ir para Asia, y el espíritu se lo impedía. Era tanto su amor, pero él tenía que entender que es en la forma de Dios, porque Él es el arquitecto, Él es el ingeniero, y Él nos mueve como quiera. Él nos mueve como quiera. ¿Por qué fuimos salvos? Por lo que expresa el apóstol Pablo en Romanos 19, por haber confesado a Jesús como Señor. Ya no gobierno yo, ya no soy yo el que me mando, ya no me importa quedar mal. Dios decide, si se puede, bien, que la gloria sea para Él, y si no se puede, también Él se lleva la gloria en todo. ¿Están de acuerdo? ¿Seguimos? Adelante con este tema. Este es entonces Gallo, están dando en la verdad. Dice verso 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ya estamos conectando verdad, amor y servicio. ¿Cuál entonces sería el título para esta disertación? Tengo varias ideas. Uno, por ejemplo, que escribí aquí se llama La tiranía de los servidores, que es una manifestación ministerial de espíritu de anticristo. Ese era uno de los títulos. La otra es, otro título que escribí aquí como ideas, es no ofendamos a otros con nuestro servicio. Y se lo voy a exponer de la siguiente manera. Papá, dice la carta a los Efesios, hijos, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes saben que un papá tiene el ministerio de proteger a su hijo, de guiar a sus hijos, pero ¿puede provocar un papá a ira a su hijo? ¿Puede provocarlo? Claro que sí. Cuando no entiende que ese hijo ha sido prestado por Dios.
no nos podemos adueñar de ese hijo, así sea sangre de mi sangre. Tengo la responsabilidad de conducirlo y enseñarle a honrar al Dios eterno, que es el dueño de todos nosotros. Nosotros solo somos administradores. Desde que yo me impongo y me adueño de esa persona, ya desde ahí estoy fallando y provoco a ir a ese hijo. Cuando también fallamos en ese servicio, un padre de familia puede fallar en ese servicio cuando le dice al hijo qué es lo que tiene que estudiar, pero no le dice o no le pregunta a su hijo qué realmente quieres en tu corazón. Cuando queremos casar a ese hijo con la persona que a nosotros nos parece. Así eran los matrimonios de antes, eran arreglados. Bueno, mija, piénselo bien, él tiene tierritas, tiene muchas tierritas. Ahora, en el contexto de nosotros, él tiene papeles, mija, piénselo bien. Entonces, con nuestro servicio, con nuestro ministerio, hablando desde la parte de los padres, ¿podemos insultar a la otra persona? ¿Podemos ser tiranos? Claro que sí. Y lo peor de todo es que nos enojamos porque decimos, es que estoy buscando su bien. ¿Perdón? Es una proyección. Cuando un padre de familia dice, es que yo no quiero que le pase lo que a mí me pasó, perdón, estás pensando en ti mismo, no en esa persona. Dios en su ministerio y en su servicio con nosotros habló en lenguaje de campesinos para enseñarnos los principios eternos de revelación. Él hubiera podido escoger un lenguaje muy, muy filosófico y académico, lo que quieras, pero el evangelio es sencillo. El reino de los cielos es semejante a un panadero que está haciendo panes y que le echa un pedacito de levadura y se le da toda la masa. Hasta usó el lenguaje de los panaderos, de los campesinos. La fe es semejante al grano de mostaza, más pequeñito, que luego se convierte en el más grande de los árboles. Cosas sencillas. Se adaptó a la necesidad de las personas. Él averiguó cómo entiendes las cosas. Te voy a hablar conforme a tu idea, a lo que tú entiendes, porque te amo, te sirvo, no me impongo, no voy a impresionarte. Pero podemos ofender con el ministerio, claro que sí. Es que tiene que ser como te digo, no, investiga. Jesús era tan humilde que le preguntaba al necesitado, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Pues el que era ciego decía, maestro, que recobre la vista, pero si yo le he hecho, ¿tienes algunos $5 que me regales? Eso se lo hubiera dado, porque es lo que tú necesitas, es lo que tú quieres. Lo puedes dimensionar. Puede ser que el ciego necesite seguir siendo ciego, porque vive de eso. Vive de eso. ¿Y quién soy yo para respetar ese pensamiento? Ni le quita ni le pone a su salvación. Vamos a hablar de la gente que son enfermos terminales, la gente que tiene cáncer de alto nivel. Ellos quieren descansar, algunos ya quieren descansar. La familia, en su afán de no perder a ese ser querido, le prolonga y le prolonga la vida. Pero ellos ya quieren irse, se sienten listos. ¿Por qué no respetar eso? Estamos hablando de los términos de la eutanasia. ¿Es ética la eutanasia? ¿Qué necesita la persona? Ahora, veamos un momentito por qué este sermón es inspirado en esa categoría. Es necesario que veamos esto y con esto vamos a dejar este primer bloque de esta enseñanza. 32, Job 32. ¿Cómo vamos a tener un ministerio? ¿Cómo podríamos tener un buen ministerio? No con connotaciones de anticristos, sino con una connotación de reino. Un ministerio se define de la siguiente manera. Job 32, verso 4. Dice, Eliú había querido tomar la palabra antes, pero no lo había hecho porque Job y sus amigos eran mayores que él. Es el cuarto personaje que está en la crisis que está viviendo Job. Luego dice en el verso 7, dice él, me pareció que era mejor dejar que hablara la experiencia y que la gente de más edad se luciera con su sabiduría. Él se puso a escuchar. La mejor manera de ayudar a alguien es prestar atención y ser exactos en lo que ellos necesitan.
no lo que yo me imagino que necesita. ¿Qué quieres que te haga? Es la mejor manera de decirle a esa persona: te amo. Puede ser que tengas una niña y la niña quiera jugar con carros. ¿Para qué le das muñecas? Ay, no, es que no está bien visto socialmente. Mija, agarra la muñequita. Pero ¿por qué no puede una niña con carros? ¿Por qué no puede? Algún día tiene que conducir un auto. Por eso hay señoras que ya grandes y no pueden conducir, les da miedo, porque no las dejaron jugar de niña con los carros. Quiero pensar. Le tienen miedo a los autos de juguete. Y se necesita en este país conducir, claro que sí. ¿Por qué una niña no puede jugar a las pistolitas y luego presentarse al army? No, mija, es que las niñas son así. Y todo es una imposición social, no está bien visto. No pensamos en el diseño y propósito de cambios. Juana de Arco llegó a Francia a la libertad en una época machista y aparentemente como que escuchaba a Dios. Tenía uno que otro don profético. Esa era Juana de Arco. Grandes mujeres han impactado el mundo. Solo son ejemplos. Hombres también pueden ser cosas diferentes. Dice, yo esperé que hablaran. Luego dice en el verso 8 del capítulo 32: sin embargo, dejé que se lo hiciera la sabiduría. Sin embargo, no depende de la edad entender lo que es justo. No son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el Espíritu del Dios Todopoderoso, y ese Espíritu vive en nosotros. Pero se tomó el tiempo para escuchar, para ver si estos mayores de edad le daban en el chiste de lo que estaba viviendo Job, le podían responder sus preguntas existenciales. Pero no llegaron a nada. Solo fastidiaron a Job. Solo le hicieron más dolorosa su carga. Verso 11: mientras ustedes hablaban y buscaban las mejores palabras, yo me propuse a esperar y escuchar lo que tenían que decir. Les presté toda mi atención, pero ninguno de ustedes ha sabido responder a las explicaciones de Job. Preste atención, prestemos la atención a nuestros hijos. Yo voy a echar al agua a mi hijo, que no le dijera a nadie, pero voy a echar al agua a mi sobrino. Mi sobrino tiene como 5 años. Y me dice, tío, hablé esta mañana con él. Me dice, tío, yo digo, ¿qué hijo? Porque yo digo jugando, soy tu padre. Ya está bien papá, me dice. Papá, pero bromeando con él. Yo quiero hacer algo cuando sea grande. ¿Y qué quieres ser? Quiero ser el papá de muchos hijos. Pero me dice, te voy a decir aquí en voz baja para que lo escuche mi mamá. Y sí, pero escuché. En otro plan, en otro tiempo hubiera dicho, no, los niños no piensan en esas cosas, pero los niños de hoy sí. Entonces solo hay que prestar atención. Y me dice, ¿sabes qué, hijo? Ya tengo a la madre de mis hijos, ya la conozco. Y sí, ¿cómo se llama? Se llama María Juana. Escucha, sueles escuchar. Y uno, me parece bien. ¿Ya has pensado dónde van a vivir y todo eso? Sí, tío. Sí, tengo que esforzarme en estudiar, luego voy a trabajar. Pero me parece muy bonito. Y con nosotros, de hombre a hombre, así sea un niño, tenemos que incentivar esos valores y hablarle en su lenguaje. Ya no le voy a decir, los niños no piensan en esas cosas porque me las está diciendo. No sé si ha visto a su papá y a su mamá queriéndose mucho, y él dice, yo también quiero tener una esposa. Bueno, podemos decir, es precocito. Es muy inteligente. Pero solo mostrándoles un ejemplo de, no lo estoy avergonzando, lo estoy escuchando, estoy conociendo sus anhelos, tengo que conducirlo. Él tiene una necesidad, pero en ese momento seguramente que mi mamá no se dé cuenta. Pero estas son mis necesidades, tío. Como hombre chiquito, quiero casarme. Entonces yo le dije, te voy a ayudar. Cada paso que te tengas que dar, voy a estar allí para ayudarte.
hermano, porque me caes bien. Coloquémonos sobre nuestros pies.